Normalmente cuando trabajamos en temas de planificación, en especial hemos aprendido de profesores y de técnicos relacionados a tener ciertas frases que nos recuerdan aspectos importantes o ideas bases para poder entender nosotros cómo hacer para entender y diagnosticar ciertas situaciones en las ciudades, en los barrios, en los territorios. Voy a dar dos frases que asumo y las he considerado sumamente importantes y que las repetimos a nuestros técnicos para que ellos no se olviden el rato que trabajamos en proyectos urbanos. Una es, ¿importa qué ideas usamos para desarrollar otras ideas? Que es una frase de una socióloga, historiadora, Donna Haraway. Y por otro lado, otra frase que no tiene a un actor clave, pero siempre la repetimos, que es, las personas no siempre tienen la razón, pero tienen razones. Eh, Creo que es importante entender y a lo largo de esta entrevista y de las siguientes entrevistas vamos a profundizar en estas frases para poderlas entender aún más y poder ver cómo estas frases nos recuerdan ideas fundamentales que dentro del proceso participativo, dentro del proceso de diagnóstico, dentro del proceso de la propuesta para realizar una planificación correcta de nuestros territorios. Bueno, para empezar esto, creo que ya recordamos del episodio anterior, pero tal vez un pequeño recordatorio de lo que es el plan, el programa como tal. El plan es una herramienta de planificación en tiempo real, audiovisual, que busca una participación y una planificación multidisciplinaria y holística con aportes técnicos, académicos, también de líderes sociales, activistas, presidentes barriales, como también de funcionarios. En este caso, igualmente, contemplar que siendo ambiciosos buscamos que esta herramienta audiovisual de planificación nos permita a nosotros también poder aportar al desarrollo de las visiones de nuestra ciudad. Un plan se desarrolla, tiene algunas etapas para su desarrollo y una de las más importantes es tanto la etapa preparatoria como el diagnóstico. En la etapa preparatoria buscamos a los actores sociales, a los actores técnicos y también la documentación necesaria que nos permite empezar a realizar un proceso de planificación. Y en el diagnóstico, que es siempre holístico, dinámico, crítico y siempre multidisciplinario también, nos permite entender toda esta información para poder avanzar en el desarrollo de una planificación. Ahora estamos creo que en esa etapa, poder invitar a estos actores, poder hablar con ellos, poder entender, que nos permitan ellos a través de su voz dar a conocer qué pasa en los territorios, qué pasa en nuestros territorios y nosotros entender, hacer las preguntas clave y partimos también de estas ideas principales que hemos dicho. No podemos decir que todos tenemos la razón, pero sí tenemos razones para opinar o para hacer ciertas observaciones. Y también desde la parte del planificador entender que es importante qué ideas vamos a usar para poder entender y dinamizar estas ideas nuevas. Entonces, entonces, porque van a decir, ¿por qué dice entonces? Bueno, entonces, el primer invitado que tengo la oportunidad de presentar, primero decir que es un amigo, ingeniero Santiago Ortega, es el líder barrial también del barrio Isaac Ordóñez, es de la parroquia El Valle, representante principal de la Asamblea Ciudadana El Valle y representante principal también del Consejo Cantonal de Derechos, Integración Social y Desarrollo Loja. Eh, entonces, bienvenido Santi. Primeramente quisiera que, yo ya dije una pequeña presentación, me gustaría que tú te presentes a ti mismo y tal vez me contestes la primera pregunta. ¿Cómo convive Santiago Ortega, perdón, Santiago Ortega con el, la ciudad, con su barrio, con su sector, con su parroquia? Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en este programa, siendo el primer invitado. Y bueno, como ya lo dijiste, mi nombre es Santiago Ortega, de profesión soy ingeniero ambiental, también soy ingeniero en finanzas. Soy líder barrial de la ciudadela Isaac Ordóñez, pertenecemos a la parroquia El Valle. Hace 4 años en la administración de Franco Quesada hicimos una asamblea ciudadana en la cual salí elegido para un periodo de 2 años como representante principal de la parroquia. Por lo general es un grupo paritario de 5 hombres, 5 mujeres principales y 5 hombres y 5 mujeres suplentes. Ahora, hace unos pocos meses, en el mes de noviembre, tuvimos la nueva elección de la asamblea en esta nueva administración con la alcaldesa Diana Guayanay y también salí elegido en esta ocasión para 2 años más. Hace 4 años también les comento que por parte de las unidades básicas de los barrios salí también elegido como representante principal del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos por parte de la ciudadanía civil.
Te puedo comentar que llevamos trabajando en los barrios algún tiempo ya. Yo le ayudo mucho a la directiva de mi barrio, trabajamos con la directiva de mi barrio, tenemos el mismo problema que tienen todos de que las directivas son a veces olvidadas, el presidente es olvidado, no hay mucho apoyo, pero estamos trabajando. A nivel de parroquia también hemos hecho algunas cosas que lo vamos a ir desarrollando y conversando un poco adelante. Y para responder tu pregunta, yo diría que ¿cómo vive Santiago Ortega en esta ciudad? Te comento que yo me crié en la ciudad de Machala, vine a terminar de estudiar acá en la universidad, soy lojano de nacimiento, pero por cosas de la vida mi papá migró hacia la ciudad de Machala, entonces para mí, ¿cómo convivo aquí? Convivo feliz por el tema de seguridad. Realmente en lo que es, en este momento estamos viviendo en la costa ecuatoriana es complicado, entonces aquí me siento muy seguro, por eso no he pensado en regresar, la verdad, a mi segunda tierra que es Machala. Muy buenas. Te comento que en Loja vivimos, bueno, en el día a día con un tráfico muy apretado, vivimos las cosas cotidianas del día a día, tenemos una ciudad desorganizada, con problemas viales, problemas de agua y un sinnúmero de cosas que podemos irlas enumerando y tratando aquí en el programa. Sí, eso ya vamos a continuar en las siguientes etapas y las siguientes preguntas vamos a topar esos temas. Y ahora me interesa saber también de ti, si bien eres de Machala, como ya viviste en Machala, eres de aquí de Loja. Entonces la siguiente pregunta que también nos gustaría que las personas que nos están viendo también las vayan contestando de cierta forma. Y la siguiente pregunta sería, ¿cómo definirías esta que es tu ciudad y este que es tu cantón en tres palabras? Y tal vez una pequeña noción de por qué. Bueno, primero la definiría como un paraíso, es una ciudad que está situada en un valle hermoso, parte del valle, la parte del norte, tiene una topografía que me gusta mucho a mí principalmente. Yo justo desayuno frente al Villonaco, me encanta desayunar frente al Villonaco, tengo la ventaja de tener una vista muy preciosa. La definiría también como una ciudad en este momento con problemas de movilidad, ¿sí? Una ciudad no muy transitable, que no está en este momento acorde a cómo se están desarrollando las ciudades a nivel mundial, pensando en cosas como, por ejemplo, movilidad, derechos de las personas, peatones, reducir un poco los vehículos y más transporte público y cosas así. Y como tercero le pondría, la siento como una ciudad todavía segura, muy Seguro. segura en el tema de seguridad, ¿no? En comparación con muchas ciudades que están viviendo olas de criminalidad y cosas así. Genial. Tenemos paraíso, congestión y seguridad. Sí, Entonces, podemos entender de esa perspectiva también de como ingeniero ambiental, de la importancia que se le da a la sí, naturaleza, claro que sí. al contexto, a la topografía. Y claro, es interesante porque vemos la dinámica de cómo cada quien, como lo hablamos en las primeras frases, cada quien tiene sus razones para dar ciertas opiniones sobre la ciudad y partimos hasta de lo que nos toca vivir a diario, Ujú. la realidad de tu ciudad, tu segunda ciudad que es Machala, y la costa que es insegura y aquí ver un poco más seguridad y también la idea de poder entender esta parte de la congestión y de la movilidad, cómo nos movemos. Y de seguro hacer tu día a diario también complicado al mover al colegio, a los hijos y todo ese Así aspecto y que es, se refleja acá. correcto. Vamos a pasar entonces a esta etapa que a mí me gusta mucho porque me suele dar a veces mucha... Suelo ser muy crítico con el sistema FODA, pero en la parte de un diagnóstico, cuando uno hace un proceso de un desarrollo, de un plan de desarrollo, de un Ujú. plan parcial, de un plan zonal, de un plan estratégico, siempre buscamos esta idea de entender las problemáticas y las potencialidades porque esto nos permite entender qué es lo que podemos ser, qué es lo que no podemos ser, qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que tenemos que mejorar y por dónde ir guiando nuestro norte, nuestro camino al desarrollo. En este caso, mi pregunta va ahorita, Santi, directamente pensando en una escala de cantón, de provincia tal vez, pero Ujú. principalmente cantón, tal vez no salirnos tanto de ahí. Empecemos a discutir el tema. ¿Qué fortalezas y oportunidades en primera instancia tú ves en este cantón? Bueno, como fortalezas, yo veo más bien que aquí en la ciudad de Loja, una fortaleza es, mm, a ver, para no confundirme con oportunidades, Ujú. una fortaleza que veo aquí en la ciudad,
tenemos, a ver, pero vamos por partes. Primero, tenemos una topografía que te permite que una ciudad se desarrolle hacia ciertos lugares, ¿no? Eso también te limita un poco, pero como una fortaleza yo veo que tenemos una oportunidad de expansión, que las ciudades crezcan por el tema topográfico. También le veo como fortalezas aquí que me gusta mucho el activismo ciudadano que hay. Para mí eso es una Sí. fortaleza. Tenemos el hecho de estar involucrado en esto. He conocido muchas personas, muchas asociaciones que se dedican a hacer un activismo que realmente es increíble Hablamos, en algunos aspectos. hablaríamos de un capital social, o sea, un fuerte capital Sí, social sí, que tenemos un se... capital social que está dispuesto a pelear y a pedir, ya no solo a resignarse a recibir y a escuchar, sino más bien a proponer y a pedir, que es muy importante. Entre las oportunidades, bueno, tenemos muchas. Loja es un cantón que en oportunidades yo veo que se desarrolla de diferentes formas. Si bien aquí no hay el tema de industrias en lo económico, ¿no es cierto? No tenemos industria, tenemos mucho comercio, pero también tenemos mucho emprendimiento. Me lleva a pensar de que le permite a la ciudad también en lo económico crecer. Y también me doy cuenta que en la ciudad se valora mucho lo que es áreas verdes y espacios como por ejemplo parques de esparcimiento, espacios culturales. Aquí se valora mucho la cultura y la gente apoya mucho la cultura. Entonces eso permite cambiarle un poco el chip de solo producir y vivir como un animalito, ¿no? Que produce, que produce, que consume, que produce, que consume, sino más bien desde el tema cultural podemos hacer que las personas cambien su estilo de vida, cambien su forma de ver la vida. Y para mí eso es una oportunidad y una fortaleza Indiscutible al final. indiscutible en la ciudad de O Loja. sea, tenemos que entender que tenemos que aprovechar tanto la cultura desde el aspecto social, también el activismo y también, como tú lo mencionaste, este aspecto ambiental, topográfico de nuestras ciudades. Y volviendo ya, a ver, me gusta empezar por lo positivo Ahora porque sí, en ocasiones es más difícil, pero ah, ya cuando sentamos en debilidades y amenazas, ahora sí me voy. ahora creo que es más fácil, pero ¿cuáles que tú crees que son estas debilidades, estas amenazas que tenemos en la ciudad? Uy, bueno, la principal amenaza que veo yo es el poco manejo, débil manejo institucional que hay aquí en la ciudad, empezando por el municipio del cantón. Vemos a administraciones que han pasado, tenemos dos personas que no han podido cumplir sus periodos, una inestabilidad política y eso nos ha llevado a que la ciudad en sí no pueda desarrollarse. Me llama a mí mucho la atención el tema de un tipo caudillismo. Desde que yo vine a vivir acá, me acuerdo de que hemos pasado de dos o tres administraciones nomás. Lo tuvimos al señor Castillo, luego al señor Bailón, que se peleaban entre ellos y luego llegó la administración del señor Quesada, ¿no? Pero vemos que no hay un continuismo, vemos que en el lado institucional hay un pésimo manejo. Y de ahí se derivan muchas cosas como corrupción, como mala asesoría, tenemos gente que parece que no está preparada, equipos que no están conformados, políticos que llegan por llegar al azar, y eso se ve en la ciudad que está realmente con un caos en algunos Y aspectos. esta inestabilidad también lo que nos causa, ya viéndolo como proceso de planificación, como planificadores, es que en ocasiones tenemos planificaciones que son para 3 años y luego Correcto. la propuesta para un año de campaña y creo que eso también nos causa varios conflictos en estas dinámicas. Correcto, ¿Cómo? las planificaciones tienen que ser a largo plazo, no puede uno ir planificando cada cierto tiempo pensando solo en un periodo corto y luego en una reelección. Entonces, más bien lo que falta aquí es una planificación a largo plazo. Y conversábamos sobre el tema, por ejemplo, como un ejemplo puntual, el tema del agua potable. Se planificó me parece que es a 25 años, me comentaba, mientras que en nuestras ciudades se planifica para 50, 100 años, o sea, entonces ahí está la diferencia, planificar para un mediano plazo y no para planificar a largo plazo. Es un tema muy puntual y vemos ahora los problemas que vivimos con el tema del agua. Sí, es de entender, aquí también lo digo ya en una parte más técnica, lo que expresa Santi es completamente cierto. Lastimosamente en ocasiones creemos que no entendemos la escala a la cual estamos planificando. Y una Correcto, ciudad son de siglos, correcto. hay ciudades de milenios, entonces hay que entender que tenemos que empezarlas a planificar a largo plazo. Es imposible planificar una ciudad, un cantón, una provincia, un territorio a corto plazo, y que es algo que es importante.
Pero centrándonos más, Santi, en el tema ya más sectorial de tu barrio, de Isaac Ordóñez, del sector El Valle, de la parroquia El Valle, volviendo aquí, bajando una escala. Fortalezas y oportunidades, ¿cómo tú puedes verla en este aspecto? Lo positivo primero, más difícil. Bueno, lo positivo, tenemos ciudadelas que, como estamos en el sector del valle, tenemos barrios que hacia el sector de Madre María, el sector un poco más oriental, se han desarrollado a veces por sus propios medios, algunos haciendo sus mingas, haciendo sus cosas, entonces hay una fortaleza de que vemos que hay unidad en el barrio. También tenemos como fortalezas en este sentido la ubicación topográfica que va a permitir que Loja crezca hacia el sector norte. Vemos, todos conocen a Madre María, como tenemos ahí ese valle hermoso que se está desarrollando ahorita en la forma inmobiliaria. Vemos que está creciendo, pero a la vez ya vienen las preocupaciones que vamos a ver después, que son los temas de servicios básicos, de saneamiento, etcétera. Eso y ¿qué más te puedo decir? En el tema de oportunidades, a mí me gusta mucho el sector del valle, al cual lógicamente represento, porque le veo mucho futuro al tema de expansión ahí. Eso sí, si no se planifica, eso va a ser algo después descontrolado, ¿no? Como ha venido pasando en muchas ciudades, en muchas urbanizaciones, perdón, de la ciudad, muchos barrios que crecen de forma desorganizada, forma sin planificación y tenemos los problemas que estamos ahora viéndolos. Entonces, solo para retomar, creo que es muy claro porque hemos tenido la oportunidad de compartir espacios de Ujú. participación constante y es verdad, la unidad barrial que se ve y la unidad social en el valle es muy interesante y hay barrios que están muy dispuestos a trabajar y a unirse para el desarrollo de sus barrios. Así es. También entender la parte topográfica de expansión, considerar que esta parte del valle ya fue considerada dentro del límite urbano de antes de la expansión del 97 y se pensaba que se iba a crecer hacia acá la ciudad. Y hay mucho lote, mucha área en la cual se puede desarrollar, obviamente como lo mencionaste, pero planificando para evitar problemáticas, que es lo que va a mencionar y creo que por ahí seguimos. Debilidades y amenazas. Debilidad de que tú veas aquí en el valle y una amenaza latente que podremos estar presentando si no planificamos bien, si no actuamos bien. Bueno, entre las debilidades tenemos las que son tanto a nivel de todo el cantón, de toda la ciudad, como se enfocan también, pues lógicamente, en nuestra parroquia, que es el tema del agua. Tenemos muchos sectores que tienen muchos problemas de agua. Tenemos también el tema vial. Tenemos problemas con la vialidad que en este momento está muy deteriorada. Tenemos también problema con barrios que no cuentan con unos alcantarillados en obras de saneamiento, no alcantarillados ni sanitarios ni pluviales ni agua potable con tubería nueva, si no tienen muchos el tema de asbesto cemento, causando graves problemas a la salud. Tenemos problema también de congestionamiento vehicular, no hay algo planificado. Ir hacia la parte norte es un caos en horas pico, cruzar desde por Solca, pasar Jipiro, llegar a La Paz es realmente un problema. Tenemos un solo ingreso que sería pasando el sendero, ¿no es cierto? Ujú, Tenemos ahí en sí. La Paz, justo es un cuello de botella que se nos arma ahí. Escuchamos ya entre algunas de las propuestas que se hizo es que la vía Chinguilanchi, que se llama, tenía planificado desembocarla cerca donde va la feria del gobierno provincial de Loja, esos terrenos, que no ayudarían mucho, sino lo que es simplemente traerlo más acá, al cuello de botella. Había una propuesta que se les comentó, esperamos que en algún momento ustedes como planificadores nos puedan ayudar, es que esa vía Chinguilanchi venga a salir por Samana, o sea, pase por los barrios Ya, altos de Jipiro y llegue a Samana y sí, salga a la Oriental de Paso, que le llaman, sí. que es la avenida que va directamente a Zamora. Entonces, ahí sí creemos, nosotros pensamos que sería una forma de descongestionar, pero ustedes como planificadores y como expertos en el tema tendrían la última palabra, ¿no? Eso entre las debilidades. También tenemos problemas bueno, se están dando ya problemas de seguridad. Tenemos en la parte norte, en lo que es Madre María, están robando mucho, están denunciando mucho los vecinos problemas de delincuencia organizada también, perdón, de delincuencia común. Y también tenemos problemas con áreas verdes. Nos damos cuenta que hay espacios que, como sucede en toda la ciudad, espacios de áreas verdes que de la noche a la mañana asoman que van a empezar a construir, que a lo mejor le quitaron, es un terreno que ya se está dando y cosas así. Vemos ahí que hay una falta de planificación. Y como contigo recorrimos algunos barrios, yo recuerda que también hay cosas muy importantes
como la falta de planificación que te decía, porque hay lugares donde el municipio ha planificado una casa comunal, pero lamentablemente el terreno no es del municipio, o sea, es un terreno que todavía está en trámite, no se sabe quién es. Con eso nos topamos en muchos barrios, muchas denuncias sobre eso, entonces yo creo que hay que empezar primero a ordenar la casa, hay que primero empezar a ordenar qué es público, qué es privado, y luego sí empezar a trabajar en temas de, de desarrollo, ¿no? Temas de planificación que ustedes lo desarrollan. Claro, aquí solo para retomar, y claro, es verdad lo que tú mencionas, el caso de la movilidad, que a mi parecer ya desde la planificación no solo tiene que ver con el aspecto de crear vías, sino Ujú, entender que Loja sigue siendo una ciudad que está centralizada en sus equipamientos y servicios en el casco histórico, ujú, y lastimosamente esto también causa que el desplazamiento de áreas casi netamente residenciales, como es el valle, se tengan que desplazar por aspectos de trabajo, por aspectos de servicio al centro, y causando desplazamientos que podrían ser eliminados si ujú. descentralizamos el centro y empezamos a entender que el valle es una gran oportunidad al existir grandes lotes vacantes para planificarlos, hacer planes parciales, Sí. hacer un desarrollo por ahí. Un tema que tú me mencionas aquí y es muy claro es tanto el tema de las áreas verdes que se ha perdido, tenemos áreas verdes, pero en ocasiones no están inventariadas históricamente. Así Y es. no es un caso, como tú lo mencionas, que solo pasa en el valle, sino pasa en diferentes barrios que se están perdiendo áreas verdes porque no existe un inventario. Tenía entendido que el municipio hace unos años dijo que iba a realizar un inventario historiado para poder definir esta es mi área verde y poder tomar las acciones pertinentes a las áreas verdes invadidas, cuidar su patrimonio y poder mediante este patrimonio gestionar equipamientos tanto de áreas verdes, espacios comunales que la comunidad necesita y pasa en el caso, como tú lo mencionaste, que en ocasiones queremos construir una casa comunal en un lote que no pertenece al Así municipio. es. Y aquí quisiera yo también hacer una pregunta que se me hace interesante poder, en el aspecto de hablarla contigo, con la experiencia participativa que tienes. En ocasiones, ¿qué es lo que la gente se queja? Es que el presidente me dice que quiere una cancha. A veces no logramos entender como planificaciones, como hablamos en un principio, la gente no siempre tiene la razón, pero tiene razones. Ujú. ¿Por qué un barrio requiere una cancha? Tal vez le falta un espacio para recreación, no tiene donde los niños juegan. Y a veces nos ha pasado que vamos a barrios y no tienen servicios básicos y piden una cancha. Así es. Entonces, ¿cómo tú miras esta perspectiva? Tal vez en una desconexión de comunicación con las instituciones, el planificador tampoco entiende muy bien, en el barrio todavía está un poco desunido y no sabe qué pedir ante la oportunidad de solicitar. O como tú mencionaste en un principio, ya no solo pedir, también proponer. Correcto. La idea es proponer. Los barrios se acostumbraba a lo que tú nombras, ¿no? Y hacer el primer pedido, una casa comunal, una canchita. Lo vemos desde un punto cultural, desde un punto que viene arrastrándose esa forma sería el tema cultural, es porque la gente necesita un espacio donde salir el sábado a jugar con sus niños, a dar una vuelta, tener un lugar donde reunirse para ciertas reuniones. Lo hemos vivido nosotros en nuestro barrio, hemos pasado por algunas casas comunales de nuestros compañeros presidentes y la verdad es que a veces las personas nos quedamos, no hay que echarle la culpa mucho al ciudadano, porque te pide la Claro. canchita, o sea, él te puede pedir una canchita, pero depende de las autoridades hacerles ver y notar qué es prioritario. No, no es cierto, como tú dices, si no tengo servicios básicos, bueno, me espero a la cancha después, primero tengo los servicios básicos de saneamiento, etcétera. Pero eso le corresponde más en este caso, a las instituciones. Directamente en este caso yo me iría contra el promotor popular, ¿no? Que es la persona que es el vínculo entre los presidentes, las comunidades y en este caso la autoridad municipal. Entonces es cuestión más de, pienso yo, de capacitación, de enseñar un poco a las personas. Recuerda yo que a mí me llamó mucho la atención es que las personas que están de líderes, en su gran mayoría, bueno, ahora veo muchos jóvenes, pero en su gran mayoría son personas de tercera edad, jubilados, que están haciendo una labor social. Están ahí porque tienen un poco más de tiempo que los otros compañeros moradores y realmente dan su tiempo. Esto no es remunerado, esto no es pagado. Ujú. Entonces son personas que por el bien de la comunidad están ahí y a veces, claro, como un poquito maltratados por los mismos moradores, que todos se quejan, palo porque hace, palo porque no hace. Pero al final son personas que están ahí y muchas de esas personas incluso a veces son personas que no han tenido una educación, personas que son personas que han salido de abajo, o sea, han ido surgiendo poco a poco, no tienen ni siquiera títulos universitarios. Entonces yo me doy cuenta que a veces es más cultural, no es que porque el tipo no sabe
y ni está mal, está errado, y no, sino es un tema cultural que lo que primero quiere es un lugar donde reunirse con sus vecinos y por un poquito más de no conocer, deja al lado cosas como tú dices, los temas de saneamiento y alcantarillados, etcétera, servicios básicos. Sí, y creo que este es un tema que lo debemos de dedicar a un capítulo entero. Hay Ujú. algo que nosotros normalmente en el grupo de trabajo y con gente de planificación solemos definir algo como casi una empatía técnica, de es entender que somos técnicos en planificación, pero Sí. eso no significa que no podemos buscar entender las realidades y por qué este presidente y por qué estas comunidades Ujú. me piden una cancha, cuando tal vez, como mencionas antes mismo, es este desconocimiento, o tal vez ver la oportunidad de decir, si no me van a dar nada, al menos denme una cancha, denme un espacio, por ejemplo, pero nosotros también poder entender y poder empezar a realizar planificaciones integradas a lo que es la planificación. No porque es verdad, necesitamos los recursos básicos, necesitamos los sistemas que nos brinden los servicios básicos, pero no vamos a descuidar también la parte de equipamientos, de servicios sociales, se podría entender también de dinámicas sociales, como las canchas, como los parques. Y tenemos que ir correlacionando las cosas, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué necesitamos. Y como ahí sí es una mea culpa, que en ocasiones yo haría un llamado de atención aquí a los técnicos, me pongo en primer lugar ahí, que es necesaria esta empatía técnica, Sí. poder bajar, entender, escuchar. El técnico no es el que pasa en un escritorio con la computadora y viendo un plano y diciendo ya. Hay que entender la realidad y dar soluciones técnicas y esta empatía técnica es fundamental. Comúnmente se dice un poco de barrio. Sí, hay que meterle barrio, señores. No solo hay que aprender técnica, hay que ir cargado de técnica, pero hay que irse al barrio. Sí, y bueno, acá ya para ir terminando este aspecto de estas preguntas y poder ir dando conclusión a esta, me gustaría saber, Santi, ¿cuál es tu visión para esta ciudad? Rápido, lo que se Eh, te venga a la cabeza, ¿cómo tú la ves esta ciudad? yo la veo una ciudad verde, como ambientalista, una ciudad verde, una ciudad con una movilidad pública, un transporte público eficiente. Veo una ciudad que empieza a desarrollar el tema un poco más de, en lo económico, industria, no sé, en las afueras, se me imagino eso. Con visión veo una ciudad con más cultura de la que ya tienen, se me gustaría que tenga más cultura. Una ciudad en donde el ciudadano no tenga que movilizarse, como tú decías, mucho, más descentralizada, ¿sí? Para hacer sus quehaceres diarios, sus cosas diarias. Y una ciudad, me gusta mucho a mí Loja porque es una ciudad donde el barrio funciona todavía. Hay ciudades donde ya los barrios casi poco funcionan, pero todavía yo le tengo fe que los barrios sigan funcionando como ahora, que sigan en esa dinámica de que si hay una minga o si hay que colaborar. No todos, no se puede decir que todos colaboran, no, pero sí es bastante para otros lugares, como por ejemplo con la ciudad de Machala que yo conozco, donde no te conocen ni siquiera con el vecino por el tema del temor y la seguridad. Entonces veo una ciudad en este sentido próspera y con una administración diferente que permita desarrollar. Veo gente que se prepare, políticos, invitarlos a que se desarrollen, que piensen, que programen y que se dejen guiar de instituciones como esta, como el Colegio de Arquitectos, que saben, que conocen y que pueden dar una mano muy, muy importante en el tema de PDOTs, de PUCs, para que las ciudades se planifiquen bien y se desarrollen bien. Genial, Santi. Y otra pregunta antes de terminar con las preguntas cierre es, normalmente tengo una frase que me gusta repetir, no sé de quién es, ya la he usado tanto que puedo decir que tal vez ya es un poquito mía, pero es las ciudades nos educan o nos coercionan, entre comillas, los digo, nos educan para repetirlas. Cosas malas y hay cosas que en ocasiones la ciudad se ha encargado de ir tapando, como la comunidad barrial, o nos hemos acostumbrado tal vez a ver ríos contaminados, a ver un desorden. ¿Tú qué crees que es lo que la ciudad nos está obligando casi a repetir y que nos está obligando tal vez casi a olvidar? Y tú dirías, rescatemos esto y no repitamos esta mala práctica. Eh, algo fundamental, el tema de ríos, ¿no? La contaminación, eso sería una odisea si se podría recuperar esos ríos, cuesta mucho dinero, pero para mí eso sería algo fundamental. También el tema hay algunos barrios que a mí me llaman la atención, como te decía, quisiera que no se pierda, desde mi perspectiva, esa unión que hay, esa forma de colaborar. Le llaman unos minga, otros ayuda, bueno, no sé, pero hay gente que todavía está inmersa y sueña todavía. Hay unos que anhelan incluso el barrio cuando uno salía de niño a jugar con tus amigos. Entonces a mí me llama mucho la atención eso.
y no me gustaría que se repita también una ciudad ah, mm, que no planifique y más bien después por la fuerza quiera instalar el orden. Yo creo que las ciudades deben, las personas que habitamos las ciudades, esa es la idea de que las instituciones públicas eh, coordinen, programen para que nosotros aprendamos más bien como ciudadanos y pasemos una vida en paz, ¿no? Esa es la idea de que vivamos todos no como en la jungla, sino más bien como en ciudades, con nuestros vecinos, sabiendo hasta dónde llegan nuestras libertades y respetando las libertades de los demás. Genial, súper claro. Y con estas tres preguntas terminamos, Santi. La primera es ¿de qué tema te gustaría que hablemos en siguientes programas, en temas puntuales? ¿A qué persona o tipo de profesional o de qué área te gustaría que invitemos también a hablar? Si tienes una persona puntual, la dices, o si tienes un área en general. Y la última pregunta, que es algo muy acá entre nos. ¿Qué lugar nos recomiendan en esta tu ciudad, Loja, para tomar un cafecito, una cerveza, conversar, hablar de estos temas entre amigos, todo chill, todo chévere? Bueno, la primera pregunta, Tema. tema. A mí me llama mucho la atención por lo que yo he trabajado ya en 3 presupuestos participativos. ¿Ya? No sé si puedo hacer un programa solo sobre presupuestos participativos. Ahora nos bajaron mucho el valor que nos tocaba. Y aquí para hacer un paréntesis, lo que tú dijiste, tienes razón. Cuando nos sentamos a debatir con los compañeros que asisten, en que ese pequeño presupuesto que ahora fue de 272.000, el año pasado fue de 470.000, en que lo repartimos para una parroquia de más de 35 barrios, que es el Valle. Lo que tú dijiste, bueno, chuta, más que sea esa cancha de $30.000, una cancha más que sea. O sea, alguna cosa en vez de para no quedarte sin nada. Entonces, es muy interesante lo que tú dijiste para que lo tengan en cuenta ustedes y por eso creo que es muy importante tratar el tema de presupuestos participativos. Perfecto. ¿Persona o un área en específico que te gustaría que invitemos? Em, sí, a mí me gustaría saber quién, en este caso sería planificación, cuando planifican, porque por lo general llegan, cuando nos reunimos en los presupuestos participativos, nos dicen, miren, estas obras están ya listas, aprobadas, entonces, ¿qué área se encarga de eso? De decir, y a los barrios, miren, tenemos esto, entonces sí nos limitan un poco porque te dicen, bueno, tenemos 15 obras, escojan cuál quieren que les hagamos con el presupuesto participativo, entonces cuando debería ser lo contrario, nosotros proponer y decir, tenemos este banco de obras de todita la parroquia, entonces aquí está, más bien ustedes digan cuánta plata hay y qué nos van a ayudar. Entonces, para darle un poco la vuelta Sí. a la forma de cómo estamos llevando el Habl- presupuesto participativo. Hablaríamos de un funcionario o los funcionarios que están implícitos en el presupuesto Sí, participativo. sí, sí, los que en este caso del municipio, que sería lo más lógico. Genial. Sí, Igualmente voy a poner también ingenieros ambientales que necesitamos. Ahorita. Y aquí, claro y que el sí. último, el lugar para tomarte un café, algo chill. Ah, ya moví algo aquí ya. Un café aquí en la ciudad de Loja, a mí me encanta en Diabluma de nuestro amigo Leonardo Villavicencio. Sí, Es de un chelo. lugar, sí, de chelo, acogedor, en la 24 de mayo al final en el Puerto Palacios. Me siento muy bien ahí, nos tomamos una cervecita artesanal o un cafecito bien preparado. Sí, Sí, muy bien, ya Bruma. Entonces, muchas gracias, Santi. a Vamos a ustedes. pasar a la siguiente entrevista, pero primeramente agradecerte por haber participado y sé que esta no va a ser la primera ni la última, sino va a seguir muchas veces que nos puedas acompañar. Perfecto. Muchas Gracias y gracias a ustedes, más bien los felicito eso por la mismo. iniciativa. Todo suma, créanme que todo suma y ustedes como un ente prácticamente preparado para esto, que son el Colegio de Arquitectos, tienen el personal, tienen la capacidad técnica de ayudar a que esta ciudad se desarrolle y se planifique, que es lo más importante. Genial. Un gusto, gracias. Bueno, seguimos con nuestro siguiente invitado, nuestro siguiente entrevistado, Pablo Iván Correa. Él es presidente de la directiva de la ciudad de La Zamora, forma parte también del Consejo Cantonal de Planificación y podemos decir que es un activista reacio durante muchos años a favor de la ciudad, a favor de la sociedad, que ha hecho muchas propuestas, que ha plantado muchas críticas y que creo que es alguien que ha aportado también a esta discusión y debate de la masa crítica aquí en Loja. Entonces, Pablo, mucho gusto, gracias por estar aquí. Bueno, ya nos conocemos, El pero gusto es me mío. gustaría que tú te presentes y nos ayudes a entender un poco más de quién es Pablo. Bueno, tengo el gusto de haber participado hace ya en la prehistoria tal vez de las redes sociales
con un colectivo que se llamaba Loxa es Más y queríamos plantearle una vía alternativa a la política partidista para que el ciudadano no tenga que depender mucho de medios de comunicación, de autoridades elegidas, entonces pueda participar de manera directa. ¿No? Anhelábamos esa participación, un involucramiento directo. Entonces fue una escuela para mí interesante, me apasionó, me cambió completamente. Es como cuando uno lee un libro o ve una película que te cambia completamente la perspectiva a veces hasta de la vida, ¿no? Y me encantó, empecé a hacer activismo, a participar en algunos problemas que tenía nuestro barrio, en un inicio como una necesidad, o sea, nuestro barrio estaba realmente muy mal y la urgencia y la necesidad me llevó a hacer representación barrial, pero con el tiempo me lo pregunté a nivel personal, me encanta eso, lo haría encantado de la vida, me encanta el tema del activismo. Genial. Entonces, un activista, ¿cuántos años más o menos dices de la prehistoria de las redes sociales? Más o menos cuando apareció, bueno, las redes sociales acá en Hi-Fi. Loja aparecieron en 2008 por ahí. Ah, MySpace, loco. No, Bueno, no tan exagerado. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo convive Pablo Iván Correa con esta ciudad? sí, mira, es una especie de pena a veces. Te soy bien sincero. Así de golpe te digo y utilizo esta palabra pena por lo que se desperdicia de ser una ciudad con tanto potencial. Paso yo casi todos los días cruzando con un afán medio hasta romántico por el río Zamora y está contaminado. Y yo tengo la idea en mi cabeza que Emiliano Ortega cuando hablaba de orillas del Zamora, se me hace que era justo pasaba viendo hacia el sur por el puente de la 10 de agosto, porque es muy hermosa esa parte, tiene los sauces y digo, o sea, ¿cómo poder conservar eso para hoy a una ciudad que se extendió, pero que ojalá no se vuelva una ciudad, como te digo, inhumana, fría, que no conversas con tu vecino, que no puedes saludarte en la calle, que está todo el mundo neurótico? No sé si me explico en eso. Sí. Quiero hacer de mi ciudadela, bueno, es lo que nos hemos propuesto con la directiva desde hace algún tiempo, que vuelva a ser ese espacio agradable para cada familia. Perfecto. O sea, una pena. Creo que todos compartimos también esa idea de a veces que nos da pena ver el potencial enorme desperdiciado que tenemos. Y bueno, al final hemos de terminar con esa idea también de que creo que Loja tiene un potencial tan grande que deberíamos ser ambiciosos para planificar. Ahora bien, pregunta. Ciudad, ¿cómo definirías esta ciudad, este cantón, en tres palabras? ¿Y por qué? Rapidito, así como Sí, que mira, pensarlo. en pocas palabras, hay una parte que es romántica de Loja y es, o sea, no la puedes evadir, o sea, Sí, es que tienes café, es que tienes guitarra, es que sí, están los panas conversando, o sea, sí. tienes poesía, o sea, es romántica, así es algo propio de la ciudad. Pongámosle algo también realista, el hecho de que tiene problemas con su democracia, con su política partidista, tiene bastantes problemas, creo yo. Lo definía tal vez en un post de Facebook que uno de los problemas que tiene Loja para su desarrollo es el caudillismo, el arrastre, ¿sí? Que son parte de un sistema democrático que de alguna manera necesitamos representar a Loja, pero le ha dado muchísimo subdesarrollo prácticamente como ciudad. Y la tercera palabra, voy a inventarme un nuevo término. Es una ciudad desplanificada. O sea, no es que nunca ha habido alguna intervención, una propuesta de planificación técnica, pero la verdad parece que como que quisiéramos desplanificarla en realidad. Como que estamos caminando hacia atrás en algunos temas y ya deberíamos haber solucionado temas hace mucho tiempo también relacionados a planificación. Entonces la siguiente etapa es de nuevo el FODA, esta idea de entender la potencialidad y la problemática como cuando desarrollamos un plan de desarrollo. Primero, trabajando como escalas, como debería ser escala, cantón, si quieres provincia, ¿cuáles tú crees que son estas potencialidades, estas fortalezas y oportunidades que vemos aquí? Bueno, empezando por una oportunidad grande que hemos tenido y no la hemos sabido aprovechar, es la cercanía que tenemos con el Perú. Sí, Eh, en términos generales, Loja tiene muchísima mano de obra calificada profesional. ujú, Y te vas al Perú y hay una necesidad grande
justamente de profesionales, ¿no? Y creo que hemos visto al Perú como un enemigo, bueno, y un poco de historia que nos hacen recordar a veces en la escuela como que al vecino debemos verlo como enemigo. Al contrario, tenemos tanto en común, hasta a veces compartimos hasta los apellidos, la misma cultura. Creo que se está perdiendo bastante en ese sentido. De hecho, el no aprovechar esta oportunidad ha convertido en una debilidad tener un polo tan lejano, Quito, y no solo por la distancia física, sino por el centralismo que nos tiene muy, muy retrasados. Lo veo también como una debilidad el hecho de estar lejos de Quito. Sin embargo, mira, llegas más rápido a Piura que a Quito. Claro. Y pasa lo mismo con Piura. Podemos aprovechar ventajas comparativas entre estos dos territorios, ¿no? Yo veo allí una oportunidad. Loja tiene como te decía, una gran fortaleza de tener una ciudad con mano de obra muy preparada, excelente, donde quiera que tú te vas, te dicen, ah, tú eres lojano, perfecto, tú debes ser un gran profesional. Eso tiene, me parece, una forma de extenderse. Pero como ciudad, tenemos un parque Podocarpus, tenemos la cultura muchísimo. Creo que Loja pudiera desarrollarse más como algo industrial, como un lugar, por ejemplo, que pudiera ser para eventos de carácter continental. Pienso yo eso, porque mira, no pudiéramos competir tan fácilmente con Cuenca, con el tema industrial. Creo yo que, por ejemplo, la parte del casco urbano de Loja, que es precioso y todo, no nos da chance para competir contra Cuenca también y contra Quito. Mira, si pudiéramos pensar en que Loja pudiera tener ferias internacionales, continentales, de muchas industrias, creo que pudiera Loja abarcar o tomar una gran oportunidad. Me parece que puede ser por ahí. Sí, genial que se tome el tema tanto fronterizo. Nos hemos olvidado hasta dentro de la planificación considerar esta idea de que Loja es una ciudad fronteriza, que tenemos a nuestro vecino al lado, que no lo hemos considerado en procesos de planificación a este vecino también, o escasamente se lo nombra. Y también algo que es fundamental, lo que mencionas, es el capital social que tenemos. Claro. Tenemos, perdóname, pero per cápita gran cantidad de profesionales que lastimosamente muchos también existe la fuga de cerebros porque no lo hemos sabido aprovechar aquí. No es porque no existan oportunidades, netamente como tal, no los hemos sabido aprovechar. Y entonces volviendo al tema también, debilidades y amenazas, que es más fácil en ocasiones decir las cosas malas que las buenas. Entonces, estas debilidades y amenazas que tú ves en la ciudad de Cantón. Y la debilidad, mira, siempre estamos diciendo de que no hay un liderazgo en el tema de que alguien ocupara, por ejemplo, de manera eficiente, no solo la alcaldía, sino su equipo también de trabajo. Y también a veces pasa con la provincia también. Vuelvo a traer un poco a la causa, el tema del caudillismo, el arrastre. A veces no hace que se haga una buena fiscalización, buena legislación también. Yo lo veo como una debilidad. Tratando de ser un poco más temporal, como estamos, mira, tenemos un proceso de revocatoria y una remoción, y probablemente son quienes representan las mayores probabilidades de que puedan estar de nuevo en la alcaldía. Creo yo que aquí debemos ver un poco más como ciudad, a pesar de que es una política partidista, pero debemos ver más como ciudad para poder entender que el talento para manejarse como Loja como ciudad estaría en nuevas propuestas, creo yo. O sea, son más o menos unos 40 años que Loja ha peleado más por el lado del caudillismo y del partidismo, de tener una hoja de ruta. Y se ha peleado esto, o sea, hemos dicho tal candidato es mejor que el otro, o votemos por el de acá para que no vean el de acá, ¿no? Y bueno, y Loja, ¿dónde queda? O sea, no hemos hecho una hoja de ruta. Yo lo veo una tremenda debilidad allí. Ojalá pudiéramos entender que la política va más allá del partidismo, muchísimo más allá. Sí, aquí para retomar, porque lo tengo anotado, también en la parte que mencionas primero, al inicio de la pregunta, el centralismo que existe aún en la dependencia con Quito, que nos condiciona mucho el Lojano. En ocasiones, ¿qué es lo que pasa? También es una crítica que lo hago desde lo particular. El Lojano en ocasiones es más centralista en ocasiones. Busca lo mejor está afuera, lo necesito está afuera. Es que en Quito, es que me quiero ir a vivir aquí.
Y esta mentalidad también nos ha llevado de no ver las potencialidades internas. Pero por otro lado, también lo que mencionas, este caudillismo que en ocasiones, ¿qué pasa? Dentro de la planificación, y en ocasiones es algo que solemos decir, un buen plan no necesita caudillos ni mesías. Correcto. Y qué es lo que pasa aquí? Que la gente quiere llevar o hacer la planificación por el caudillismo. Entonces llega uno y él es el que pone su sesgo, su ideología y quiere planificar el contexto real y las problemáticas reales de acuerdo a lo que él considera, porque él es el caudillo, X o Y o quien sea. Entonces yo sí creo que es una dinámica de entender de que tal vez eliminemos esa parte caudillista, que es algo que nos ha perjudicado mucho, queremos liderazgo y también, obviamente, desde lo técnico, creemos un plan que no necesite a un caudillo, Exactamente. y si no necesite a líderes, a técnicos y a la ciudadanía para desarrollarse y a largo plazo. Ahora escalándonos a escala ya barrio, parroquia, tu sector, fortaleza, las potencialidades en fortalezas y oportunidades. ¿Cómo la ves? Mira, Lo bueno. nuestro barrio es un barrio completamente consolidado. A veces creo yo que frente a la realidad del resto de barrios, pudiera ser hasta un barrio privilegiado. Sí. En verdad, pues tenemos espacios muy agradables, algunas veredas que tú pasas por ahí y dices, qué bonito, la Sola de los Ríos es preciosísima. Sí, lo que tiene nuestro barrio es prácticamente una industria, perdón, se basa prácticamente, vive de lo que es el alquiler de locales, especialmente para estudios jurídicos, para clínicas de salud en especial. La mayor cantidad de personas que nos visitan en nuestro barrio son estudiantes. Tenemos colegios, institutos, y por ese lado creo que puede ser un potencial para personas que están buscando, por ejemplo, negocios relacionados con la educación. Tienes justamente el segundo colegio con más población estudiantil es el Colegio Técnico, y le sigue de cerquita también el Beatriz Cueva y la Salle también. Y se han empezado a agrupar en nuestro sector jardines de infantes, escuelas también particulares. Entonces, tiene también que no ha sido muy mediatizado, ojo. Probablemente en nuestro barrio, y como que pasamos también a las debilidades, se ha mediatizado un poco más el tema de los libadores, que hemos sido parte también de esa mediatización, de esa denuncia, que han sido algunos, pocos locales, poquísimos locales. Actualmente me parece que no son más de unos 6 o 7 locales. Yo los veo pequeños locales de diversión nocturna que están fuera del contexto de lo que es el barrio. O sea, es un barrio básicamente residencial y de alquiler de espacios, ¿no? Comercial también. Y que no están dentro del contexto y que nos ha generado un problema que ya empieza a ser medio histórico. Venimos con esta lucha de alrededor de 2019, presentando denuncias acerca de estos locales que como que nos ha quitado el derecho a vivir bien, ¿cómo es? El Semán Causay dentro de nuestro sector. Entonces, yo lo veo como una amenaza, porque que se está deteniendo. Porque te comento, han bajado bastante los índices de inseguridad acá. Por ejemplo, ya no estamos viendo personas que estaban vendiendo droga en algunos sectores ya más complejos. Había denuncias de prostitución que se estaba acercando desde el Parque Bolívar hacia Mm, acá. Ya el tema se estaba empezando a hacer invivible. El tema de la plusvalía bajó muchísimo, muchísimo. Creo que tocamos fondo como barrio. Eso nos llevó a la organización barrial, importantísima. Con todo el trabajo que hemos hecho con la directiva, actualmente tenemos el problema, pero creo que ha ido bajando bastante. Sectores, incluso con enfoque más preciso, las calles, las pequeñitas que están al lado del Colegio Beatriz Cueva, la Virgilio Abarca y la calle Clodoveo Jaramillo. Actualmente prácticamente ya no tiene presencia de elevadores, es un sector, esa partecita es 100% residencial, o sea, ni siquiera tienes un negocio ahí, y se ha podido devolver ese ambiente familiar que debe tener un barrio. El sector mal llamado La Pileta, que es la plazoleta, según lo que va a hacer, y realmente
todavía mantiene el tema de ruido, bulla, lo que es basura, incluso peleas. Tengo una denuncia de hace una semana de que casi termina con con la vida de un joven que ha sido menor de edad, que ha estado incluso dentro de uno de esos locales, por una golpiza tremenda que le han dado. Entonces, o sea, tienes un ambiente bonito residencial, tienes arrupos en las veredas. Es increíble lo bonito que llegó a ser a lo que terminó convirtiéndose de extremo a extremo. Y puede sonar romántico, pero despertábamos con los silbidos de Tulio Bustos. Yo vivo a unos 50 metros de la casa de él. Despertábamos con toda la fauna de aves silvestres que teníamos ahí. Entiendo que las ciudades cambian y evolucionan, obviamente, pero teniendo eso, pasar de un extremo a otro por una falta de planificación, porque estos locales tienen derecho a funcionar, pero no en cualquier lugar. Las ciudades crecen y aquí creo que hay una oportunidad importante para todo el cantón. Lo conversábamos alguna vez con un cafecito. Eh, Creo que el tema de la industria del entretenimiento, ¿sí? Que hacemos todos uso, todos vamos a un café, a un bar, no está planificado, no está tomado en cuenta dentro de la ciudad. Por eso yo me voy a poner un poco del lado de ellos. Ellos también son un poco errantes, porque pues, fueron a nuestra ciudadela, hubo reclamos por parte de nosotros, y después, ¿y a dónde nos vamos? O sea, esa es la pregunta que deben tener ellos en su justo y muy legítimo derecho. Y no ha habido una planificación que diga, pongamos un lugar en donde funcionen en instalaciones adecuadas, en un espacio, en una ubicación adecuada para la ciudad. Porque mira, nosotros como una ciudadela residencial en una casa, pues no puedes meter un bar en donde van a entrar cientos de personas. O sea, y hacemos los arquitectos, ustedes hacen una casa para que la cocina se pueda elaborar alimentos para máximo, que te digo yo, 8 personas, y no para 50, 60. Entonces, era un absurdo imponer, tal vez en un sector que fue construido residencial, hacerlo zona rosa. O sea, creo que los primeros perjudicados eran ellos mismos, los dueños de los locales. Sí, justamente lo que mencionas aquí, topando algunos temas, yo haría la perspectiva también de ver los usos de suelo que estamos teniendo en estas zonas, el potencial que existe. Miraría con preocupación que se esté existiendo una posicionamiento de equipamientos uno encima del otro, Claro. y tal vez lo que más me preocuparía de esta zona, entendiendo porque la he analizado urbanísticamente, que necesita ser todavía, tiene una capacidad para ser densificada y de existir más viviendas cerca de servicios. Y lo que está pasando es crear más equipamientos o colocar, como tú mencionas, que pasen a ser oficinas directamente, o peor aún, no decirlo por la estigmatización de la industria del entretenimiento, pero tal vez una industria que todavía como no se les da las opciones para poder ellos manejar de manera correcta, llegan a Claro. incomodar y llegan aquí a causar un aspecto que lo he notado aquí, que eh, la amenaza de crear un estereotipo con el barrio, o sea, como crear ese estereotipo de barrio Claro. de farra. De barrio, cuando tú lo mencionas, Sí, son pocos locales, pero hay barrio detrás y tal vez la gente no lo ve así. hago un paréntesis allí en el estima, porque El estigma. nosotros nos sentíamos mal, perdón, nos sentíamos mal cuando hablaban de la calle de los vomitados. Claro. O sea, no me parece bien llamarle a tu sector la calle de los vomitados. Y bueno, pedíamos incluso a veces a los mismos alcaldes, por favor, utilicemos los nombres propios. Calle Clodoveo Jaramillo, no se llama La Pileta, no existe el barrio La Pileta, en Loja no existe eso, se llama La Plazoleta Segundo Cueva Hacer. Que de hecho no hay ninguna pileta Sí, no en hay esta pileta. plazoleta. Y aquí volviendo justamente a lo que tú mencionas, porque de estos estereotipos que se le da, se lo correlaciona, pasa también el aspecto de la percepción. O sea, el ser humano es así, entonces si a mí me dicen esta calle se llama la calle de los vomitados, yo la percibo como una calle Claro, sucia, y aunque podría estar limpia. Y también solo quiero retomar el tema que tú mencionas de la inseguridad. claro, Entonces, yo ya me siento un poco más, no me siento tan seguro, me siento inseguro, aunque no exista, por ejemplo, ha mejorado el caso de la seguridad, pero son temas de que, bueno, el tema de seguridad lo vamos a topar también en otro episodio muy a fondo porque es algo que hemos estado estudiando y analizando, pero es un tema que preocupa también a los barrios. Mi barrio se va a claro. volver inseguro, drogas, ya mencionaste prostitución, temas
que ya no solo es delincuencia común y criminalidad común, es un Sí, nivel ya de sí, mira, perversidad. hay diferentes tipos de inseguridad. Una es cuando tú no puedes pasar por la calle porque hay acoso sexual de personas que están en estado etílico. Digámosle así, por un momento, es una delincuencia fácil de manejar, digamos así. Sí. O sea, llamas a la policía y listo. Pero nosotros empezamos a tener otros problemas más graves, venta de droga, y había altísima denuncia de este tipo. Incluso la policía a veces pedía cámaras, los registros de las cámaras de video de algunos residentes porque ya había otro tipo de inseguridad. Lo que estaba pasando con los GDOs y que está pasando en todo el país. Entonces, no podíamos perder el barrio. No podíamos. Necesitamos ocupar ese espacio. O sea, hombre, tuvimos alguna vez la respuesta de un alcalde, imagínate, que decía, pero si les molesta el ruido de los bares, ¿por qué no se van a vivir a otro lado? No, no. Esa no es la respuesta. Es una especie de revictimización. No, no, o sea, no es que lo mismo que pasa cuando una chica pasa por la calle y le piropean y le acosan, es que ella tiene la culpa de ponerse la falda, ¿no? No, no, no es Claro. así, no es así. En realidad, ¿por qué tenemos que nosotros salir? Si nosotros no somos los contraventores, o sea, nosotros somos el barrio, nosotros somos el barrio. Pasa algo que yo trataba de entender, que a veces los dueños de estos locales se había un poco de insensibilidad porque compraban la casa y la arrendaban, perfecto, está bien, es un negocio, pero muchas de las veces ellos no, como te digo, no veían lo difícil que es a una persona de la tercera edad poder concebir el sueño con un concierto de rock, Ujú. de los que a mí me gustan inclusive. Claro. Entiendo la actividad, créeme, pero tener que a veces, tenemos, por ejemplo, denuncias de una niña de 8 años que teníamos que darle pastillas. Un vecino puso esta denuncia de que su hija tenía que tomar pastillas para poder dormir, porque estaba justamente al lado de un bar que aparte no tenía los permisos y todo eso. Creando dependencia también. Entonces, mira cómo podemos hacer, y aquí quiero darle la vuelta, porque he sido parte de esto, ¿no? Quiero darle la vuelta también para contribuir y decir cuánto también está perdiendo Loja por no aprovechar una oportunidad de planificarla bien y tener una buena industria del entretenimiento. O sea, pudiera ser conocida Loja como la ciudad de las cafeterías, de los bares, y que tiene espacios preciosos para poderlos hacer. Y yo, mira, a veces el disgusto de las cosas que veo se me cambia en cambio a un gusto. Yo creo que todos los lojanos somos bipolares Sí, porque te enteras de una mala noticia y te vas en cambio al Parque Santo Domingo y ves que han puesto una cafetería allí. ¡Qué lindo! claro. Qué bacán! Ojalá, digo, tengan el valor, el alcalde, la alcaldesa, de poner, por ejemplo, mesitas en la 10 de agosto y hubiera también allí un bar y hubiera también allí una cafetería. O sea, la industria del entretenimiento prácticamente no existe aquí. Y lo mejor que puede ser es que esté bien ubicada, bien regulada y que pueda atraer, sea un motivo para decir, yo voy a viajar, me voy a pegar las 10 horas en carro desde Quito a Loja porque me dicen que hay un bonito ambiente, un bonito lugar. Sí, creo que sí. Hemos sacado muchos temas y creo que son temas que vamos a seguir topando. Este condicionamiento, la normalización de estas problemáticas, desplazamientos, gentrificación, que son unos temas que también son necesarios de topar con todo lo que tú nos mencionas acá. Y creo que es una excelente manera de poder hacer llegar el territorio a los oídos de todos y poder entender las problemáticas. Ahora, para continuar y podernos irnos despidiendo también, estas preguntas son más rápidas, pero también son muy importantes. ¿Qué visión, después de lo que tú nos mencionas, propondrías para este cantón, esta ciudad? Yo creo que aquí el tema no solamente es partidista, tenemos que juntar academia, lo que es municipio en todas sus instituciones y ciudadanía, especialmente tomar en cuenta la voz de los líderes barriales, o obviamente otros más. Creo que allí podríamos empezar a juntar ideas y voluntades. Yo lo considero así.
Partir de una visión participativa desde lo Técnica. técnico, desde lo académico, desde las propias instituciones, pues estamos hablando. Entonces, y Exactamente. creo que Tal vez estoy pidiendo mucho. Puede ser. Lo no es entiendo. posible. A mí me encanta un proyecto que se llama Ruta N, que juntó a un grupo de académicos, de técnicos y instituciones municipales para poder definir el futuro de una ciudad que a muchos les encanta nombrar. Puede ser replicable, pero entendiendo el contexto. Aquí, esta pregunta es clave porque yo siempre, como ya lo mencioné anteriormente, es una frase que me gusta apropiarme, no sé, ya es un poquito mía, no sé quién la dijo, pero la ciudad nos educa, entre comillas, nos coerciona para repetirla. Habrá un episodio entero para explicar esto, pero ¿qué aspectos, dinámicas o elementos tú crees que la ciudad nos está obligando a repetir cosas negativas y qué otras cosas nos está obligando a olvidar para no repetirlas? Son varias, en verdad. No pudiera decirte cuál es la más fuerte. Voy a escoger una, el tema de movilidad. Es realmente una tragedia a veces movilizarse en Loja. Llegué aquí por un problema de tráfico tremendo, un poco fuera de tiempo. O sea, ojalá Loja, y eso es un problema que tiene casi la mayoría de ciudades latinoamericanas, el tema del tránsito, la movilidad. Hay también una industria del transporte que a veces no es muy se olvida de que somos parte de una ciudad y habla un poco más del transporte y no de la movilidad. Sí, O sea, correcto. son dos palabras O cercanas, hablan de pero la vialidad y no de la movilidad. exactamente. Y vemos en nuestro metro cuadrado. O sea, a mí, por favor, que no haya el bache para que mi bus no le pase nada, pero nos olvidamos de que estamos transportando personas. Yo lamentaba mucho el hecho de que estén cerradas, por ejemplo, algunas paradas de sitio. O sea, y tienes personas que necesitan que Sí. movilizarse, niños Y, cogiendo. y algo que nos está obligando a la ciudad a olvidar y que es positivo y que deberíamos recordar. Eh, Esa es una. Otra puede ser el tema yo veo, me llamó mucho la atención el agua, que casi más de la mitad de la ciudad se quedó sin agua un buen tiempo y no hizo activismo. O sea, yo Nos lo estamos puedo, olvidando del o activismo. sea, la participación activa de la ciudadanía. Yo creo que somos muy callados, no sé, tal vez esa sea una de las realidades que debemos enfrentarnos como lojanos, la organización, o sea, de hecho por eso a veces no encontramos una luz en el camino porque no nos podemos compactar como ciudad. Sí, no podremos, tenemos que cuidar, mejor dicho, esta organización que nos está obligando a la ciudad a repetirla. Partiendo de aquí, el tema ya, para ir cerrando tres preguntas puntuales. ¿Qué temas te gustaría que topemos en este espacio? ¿A qué persona o persona de cierta área te gustaría que invitemos para hablar? No es lo mismo, tema, persona pues independientemente. Y un lugar en Loja donde podamos tomar un cafecito, una cervecita o lo que sea para hablar de estos temas entre amigos. Difícil decir uno, Ya. un personaje, un tema y una cafetería, bien difícil. Eso sí, eso sí. Personajes que a mí me han parecido muy interesantes, puede ser por ejemplo Boris Salinas. Sí, está anotado. Ya está Buenas, anotado. claro, es imprescindible. Boris, me gusta mucho compartir con él, conversar. Cafeterías, bueno, hace un rato conversábamos el Bicibar de Alex. También me encanta, bueno, ya es una cuestión personal mía, es la cafetería que hay en la 10 de agosto frente al Tía. Oye, y le hago una propaganda gratis. ¿Cómo? El Es Emporio. Emporio. Ya. Es una casa, bueno, yo viví ahí, en esa casa justamente. Ah, ya. Y mira, pues es la típica casa de adobe, de tapia grande, y el café es muy bueno. Es Sí, muy sí, bueno, es muy bueno. y un tema que te gustaría que hablemos? Justamente, no sé si estoy topando partes sensibles, fibras sensibles del Lojano. Pero Lojano creo que debe participar más. Ya. O sea, la participación activa del ciudadano. O sea, ya no hablemos de políticos, no hablemos de instituciones, sino del ciudadano de a pie. ¿Cómo puede involucrarse más? A veces no lo conoce ni a su presidente de barrio. Creo que allí se puede potenciar bastante para la ciudad. Sí, tema de activismo y participación. Muchas gracias, Pablo, por podernos acompañar el día de hoy. Creo que has dado unas visiones y unas perspectivas muy interesantes que debemos considerar y como planificadores deberíamos estar
siempre pendiente de escuchar. Despídete, por favor. No de ser la última vez que estés por aquí, pero despídete esta vez. Encantado, la verdad es que estoy asombrado de lo bonito que están haciendo aquí un podcast. Me recuerdo también lo que alguna vez producimos un podcast y bueno, llamando siempre a participar, ser parte de la ciudad. La ciudad es una familia grandototota y lindo que podamos ser parte de todo esto. Muchas gracias, Pablo. Entonces, agradecerles también a todos los que nos han estado escuchando a través de las redes sociales. Y continuamos con esta. Siempre recordarán que voy a tener yo unas recomendaciones. Recomendación número 1, agendas de bolsillo. Oye, esta semana que pasó, casi sufro por la pérdida de uno, pero si a ustedes les gusta dibujar, escribir, pintar, una agenda de bolsillo, estas de aquí justamente son marca Vetero, son muy buenas para dibujar, para pintar. Y si les interesa también estas marcas, hay de la ilustración de nuestro querido amigo Carlos Valareso. Están geniales de ilustración de un artista lojano. Y por otro lado, como me pidieron que vea Pennywise y la serie de Pennywise, y desde el terror, y aunque me voy a jalar una hablada por andar recomendando cosas de terror, les recomiendo también, si les gusta, fichar uno de los grandes del terror, Lovecraft. Este es un recopilatorio de cuentos, el Necronomicon. Si les gustó Pennywise y no han leído tal vez a Lovecraft, les recomiendo leerla, está muy, muy buena. It, Pennywise es el payasito, pero bueno, si les gustó It. Y con estas preguntas de siempre nos despedimos. Ya saben, van a estar siempre pendientes ahí. Si quieren contestarlas a las que contestar los entrevistados, también nos ayudan a contestarlas. ¿Cómo definiría su ciudad en una palabra? ¿Qué temas les gustaría que hablemos? ¿A qué persona les gustaría que invitemos? ¿Qué potencial y problemáticas ven ustedes en sus cantones y ciudades? Recordemos que eso también lo ven gente que no es de aquí, de Loja. Y sería interesante poder interactuar más. Y con esto me despido, agradeciendo siempre al Colegio de Arquitectos, agradeciendo a Alex que se encuentra en los comandos por todo lo que hace. Y agradeciendo por sus participaciones. Ya hemos recibido preguntas del primer episodio, hemos recibido también comentarios y estamos abiertos a todo tipo de comentarios, constructivos, destructivos, lo que sea, siempre para mejorar. Y termino también con esta idea de poder hacer entender, y desde un primer capítulo ya con entrevistados, lo que ya mencioné hace un tiempo, nuestras ciudades latinas, y nosotros como Loja también, tienen mucho potencial. Debemos darnos el lujo de ser ambiciosos. Podemos serlo. Una planificación ambiciosa no es imposible, tenemos el potencial para hacerlo. Eso, agradecidos con todos ustedes, estamos pendientes en redes sociales y ya saben, cualquier cosa por interno, en las redes sociales del Colegio de Arquitectos, en Facebook, en Instagram y también si quieren personalmente, ahí cualquier cosa ya he estado contestando algunos mensajes. Gracias, adiós.